queremos comenzar como lo hacemos todos los domingos, recordando lo que ha sido la cifra de la promesa presidencial más importante, que es la de las viviendas. Las viviendas que se ha planteado el gobierno una meta concreta en la cual el presidente dijo que ponía todo su honor y todo su prestigio, que es construir 153.000 viviendas este año. Eso significa que para la fecha de hoy, para este domingo 14 de agosto, debería el gobierno haber construido y entregado la cantidad de 94.694 viviendas. Esa es la cifra que para hoy deberían tener nada más y nada menos que 94.694 familias, su casa, su techo, su futuro, pero lamentablemente la cifra oficial, la cifra que el gobierno da, es que lamentablemente hasta la fecha de hoy, 14 de agosto, solamente se han entregado 11.000 viviendas. Es decir, que el gobierno tendría que hacer en lo que resta del año 140.000 viviendas para poder llenar esa promesa que hizo este año tan importante. Y de eso queremos profundizar hoy. El hecho de que lamentablemente a nivel mundial se está viviendo una gran crisis económica y eso ha significado, como ha sucedido otras veces, que el gobierno ha dado una respuesta. Y esa respuesta ha sido supuestamente que Venezuela está blindada a la crisis económica. Eso se nos dijo hace 2 años, hace 3 años, el año pasado, pero lamentablemente nosotros siempre le hemos puesto la alarma al gobierno al decirle que no sea el pueblo el que pague la crisis económica, porque el gobierno dice que estamos blindados por un lado frente a la crisis, pero se termina siempre devaluando, como se devaluó el año pasado, como se devaluó este año, y lamentablemente somos todos nosotros los que pagamos con inflación o con devaluación la crisis económica que vive el país. Hasta la fecha ha habido una caída en los precios petroleros. La crisis económica lleva a que el petróleo venezolano haya caído $8 por barril. Eso significa que si lamentablemente en apenas una semana ha caído $8, si sigue cayendo en $10 por barril, eso significa que toda la deuda que nosotros ahorita adquirimos como país la dejaríamos de percibir por ingreso petrolero. Es decir, cerca de 10.000 millones de dólares significa la caída de apenas $10 del barril de lo que ha sido el sufrimiento del petróleo en apenas una semana. Frente a esta realidad, frente a una realidad en la cual el petróleo está cayendo y frente a una realidad en la cual por el petróleo bajando de precio está entrando menos dinero, nosotros lo que queremos es exigirle al gobierno que esa caída del precio petrolero no la pague el pueblo venezolano, no la paguemos nosotros. ¿Por qué? Porque en el pasado, este mismo año y el año pasado, nosotros hemos pagado con la subida del IVA o con la devaluación o con la inflación la caída del precio petrolero. Por eso el planteamiento nuestro es que si el gobierno dice que está verdaderamente blindado, tome las medidas para apretarse el cinturón el gobierno y no apretarle el cinturón a nosotros que somos el pueblo. Es decir, que el gobierno sea el que se ponga a dieta y no que el gobierno nos ponga a dieta a nosotros. ¿Cómo se pone el gobierno a dieta? Pues muy fácil. El gobierno anunció esta semana que iba a hacer una compra de armas a Rusia por 2.000 millones de dólares. Si el precio está cayendo, lo lógico es que el gobierno deje eso para otro momento y más bien invierta en la gente, en las misiones o en la seguridad social de las Fuerzas Armadas, pero no en compra de juguetes militares. Si el gobierno se quiere apretar el cinturón, que lo haga y tiene que hacerlo. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, hace pocas semanas aprobamos en la Asamblea nada más y nada menos que una cooperación para Cuba por el orden de los 350 millones de dólares. Entonces, bueno, es claro, el gobierno lo que tiene que hacer es dejar de regalar dinero a Cuba y a otros países y hacer que ese dinero se invierta en Venezuela. ¿Qué otra dieta tiene que hacer el gobierno? ¿Cómo se tiene que apretar el cinturón el gobierno? Dejando de expropiar. Todas las expropiaciones que ha hecho el gobierno suman 20.000 millones de dólares. Eso significa prácticamente una cuarta parte del presupuesto nacional en expropiaciones. Que deje de expropiar y que más bien permita que el sector privado, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, los pequeños agricultores promuevan la creación de empleo y de riqueza en Venezuela. De manera que nosotros queremos advertirlo a este momento. Nosotros pensamos que frente a esta crisis, esta caída del precio petrolero, quien tiene que apretarse el cinturón tiene que ser el gobierno. ¿Con qué? Con el gasto militar, con los regalos a otros países,
con lo que significa las expropiaciones, con lo que es la corrupción. Si todo el dinero que se tenía que aplicar para inaugurar el metro, la línea Guarenas-Guatire, la línea 5, la línea 2, se hubiera hecho, tendríamos metro. Ahorita no tenemos ni metro ni dinero. De manera que no debe ser el pueblo venezolano quien tenga que apretarse el cinturón a través de la devaluación, a través de lo que significa la inflación, y por eso nosotros hemos dicho de manera clara, el gobierno y el presidente debería pedirle la renuncia al equipo económico para que nosotros podamos tener un camino distinto en la economía, una economía en la cual el dinero no se vaya ni a regalos, ni en expropiaciones, ni en compra de juguetes militares, sino que se invierta acá, en crear empleo, en trabajar juntos el sector privado y el sector público, en producir los alimentos que nosotros debemos comer en Venezuela, en generar miles de empresas, miles de marcas, miles de oportunidades, miles de formas de progresar el pueblo para todos por igual y sin exclusión política. Ese es el camino que nosotros le estamos proponiendo a Venezuela y el que pensamos que Venezuela quiere además. Venezuela quiere un camino de cambio y después de todo lo que ha sido 14 años comprobando este camino radical, es claro que Venezuela no lo quiere. Venezuela lo que quiere es un cambio hacia el futuro para lograr ese progreso que merece toda Venezuela.